Días, queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy quiero conversar sobre la cosa que yo considero lo más importante que está pasando hoy en el país, que es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Definitivamente, mucha gente confunde entre lo que son los derechos humanos con lo que es la justicia común. Realmente el derecho humano del hombre o de la mujer está relacionada a esos principios que en primer lugar son naturales, pero que por el otro lado han sido consagrados en algunas de las declaraciones internacionales que al respecto se han hecho. Por ejemplo, el derecho a la vida. Nadie le enseña a un niño cómo protegerse, nadie le enseña a un niño que cuando siente su existencia afectada reacciona. Lo mismo es la libertad. Alguien que lo amarran, aunque sea un bebé, va a gritar, va a llorar. ¿Por qué? Porque la libertad es inherente a la persona humana. E igualmente la justicia, es decir, cuando uno ya va agarrando uso de razón, uno quiere que lo discriminen y uno mismo se defiende de eso. Igualmente, el derecho a propiedad, quítele algo usted a un niño que él está disfrutando y va a ver cómo pelea para sostenerlo. Es algo que es intuitivo en el ser humano, pero que por mucho tiempo en la historia eso no fue respetado y muchas de esas cosas quedaban totalmente en poder y autoridad de los que gobernaban. Por eso se decía que los gobernantes o reyes eran dueños de vidas y haciendas, porque gobernaban y decidían sobre todo, atropellando ese sentimiento, esos derechos que son inherentes a la persona humana. El derecho civil es diferente, porque el derecho positivo es diferente, porque eso es lo que reglamenta lo que son los delitos. Y por eso es que hay una diferencia entre lo que son los derechos humanos y lo que es el derecho penal, que reglamenta y que da a conocer los delitos. Porque un delito lo puede cometer una persona contra otra persona, pero o una institución contra una persona, o una persona contra una institución. Pero el derecho humano es cuando el Estado o sus funcionarios o sus estamentos vulneran esos principios que son inherentes a la persona humana, que es muy difícil para el hombre y para la mujer defenderse frente a esa agresión del Estado. Por eso es que surgió casi como la primera luz en el mundo, la Convención Interamericana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Y posteriormente vino la Convención Universal de las Naciones Unidas y finalmente vinieron una cantidad de tratados que en una u otra forma han venido defendiendo, han venido protegiendo todos esos derechos, ya en una forma multilateral por un consenso, un concurso de todas las naciones. En el sistema interamericano tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo caso tiene que entrar por la comisión y la comisión dice si ese caso se lleva o no se lleva a la corte, o la comisión misma toma una serie de medidas y las medidas que toma la comisión son de obligación de cumplimiento por los estados porque somos signatarios de esos convenios y de esos tratados. Naturalmente, esta comisión puede tomar denuncias individuales, que es uno de sus campos, está obligada a monitorear la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, es decir, a ver cómo eso va evolucionando, lo que están haciendo hoy en sitio en Guatemala, y también la comisión establece líneas de acción hacia el futuro, o recomienda a los órganos de la OEA o a los países
digamos, doctrinas específicas o acciones específicas sobre temas que se van dando y que son propios de la dinámica social, como por ejemplo lo que es la tortura, las desapariciones forzadas, el derecho de los migrantes, que cada día está tomando más importancia en el mundo, de los discapacitados, y ahora indiscutiblemente que va a tener que entrarse en el campo de los derechos humanos a legislar todo lo que son las redes sociales, porque en las redes sociales también se producen una serie de atentados contra la honra y contra una serie de situaciones que tienen que ver con los derechos inherentes a una persona. El sistema se ha quedado pequeño y hoy la Comisión Interamericana tiene miles de denuncias y es imposible que las llegue a conocer en su totalidad. Entonces, este sistema definitivamente que lo vamos a tener que perfeccionar en el futuro. Y hay que hacer y apoyar cualquier acción que vaya en el sentido de mejorar esto, porque actualmente ir a la comisión a hacer una denuncia se requiere de mucho tiempo. Puede ser que las causas de la violación hayan terminado o se requiere mucho dinero. Y esto es cosa que tiene que resolverse, porque ese sistema ya tiene un embrión, ese sistema ya tiene criterio, ya tiene más de 50 años de operar y se necesita pues que ese sistema opere eficientemente para favorecer indiscutiblemente a todas las personas que de una u otra forma están siendo afectadas por violaciones a derechos humanos en todo el continente. La visita de la Comisión a un país como Guatemala es importante para que ustedes sepan. La Comisión quiso ir a Guatemala desde el año 1950, desde el año 2015, y el señor Pérez Molina no se lo permitió, no autorizó la llegada de la Comisión. Esto hizo indiscutiblemente que esta visita que hoy estamos teniendo en Guatemala es una visita que debió haberse llevado a cabo hace prácticamente 2 años o 3 años. Pero qué bueno que ya estén. ¿Por qué? Porque ahora es importantísimo que los miembros de la comisión realmente establezcan qué es lo que está sucediendo en las cárceles de Guatemala, qué es lo que está sucediendo con los juzgados, qué es lo que está sucediendo con los pueblos originarios y en otros lugares claves en los cuales se está indiscutiblemente violando derechos fundamentales de la persona humana. Nosotros hay una serie de publicidad que algunos órganos de justicia del Estado están haciendo. Publicidad que lejos de favorecernos nos está perjudicando, porque se ha creado un espejismo, como que en Guatemala la justicia está mejorando, que la situación de los derechos humanos está mejorando, cuando en realidad eso no está pasando. Es decir, nosotros seguimos con los mismos índices de morosidad judicial, con una gran presa judicial. Tenemos la impunidad hasta arriba en el sistema judicial y hay miles de situaciones que se están dando que atropellan nuestros derechos por la mala situación de la justicia, que se llega incluso a que los guatemaltecos en muchos países del interior, en muchos lugares del interior, ni siquiera ya están pensando en la justicia. Ellos ya llegaron a hacer justicia por su propia mano. Es horrendo saber que en Guatemala hay más de 400 linchamientos al año. Es increíble saber que ahora la justicia la hacen los pueblos. Ahora estábamos viendo que definitivamente en Quiché ya decidieron que van a dar azotes nuevamente. ¿Por qué? Porque la justicia que nosotros tenemos supuestamente reglamentada está perdida en el espacio y no está tratando los temas que se debieron haber tratado. A nosotros nos parece que es muy importante
que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA recoja todas esas denuncias individuales. Pero quisiéramos llamar la atención de esa comisión y decirles que algo fundamental para el país es indiscutiblemente el Pacto de San José de Costa Rica. Esa Declaración de Derechos Humanos es fundamental porque ahí hay elementos de derecho que debían haber sido incorporados en la legislación guatemalteca desde el año 1978 en que ese pacto fue aceptado y ratificado y entró en vigencia. Sin embargo, óiganlo bien, en la legislación guatemalteca no se ha hecho ningún ajuste para cumplir con lo establecido en el Pacto de Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una justicia primitiva, una justicia que está atascada y lamentablemente quienes han venido a proponer algunas modificaciones a esa justicia lo han hecho con una visión total y completamente urbana, con una visión casi de control del Poder Judicial, más que con la visión de que el Poder Judicial y todos los estamentos jurídicos del país respondan a las necesidades de proteger los principios, los derechos de las personas en Guatemala. De ahí es que en Guatemala, por no haber hecho ajustes como este que estamos diciendo y otros ajustes a los que nosotros estamos obligados por la Constitución de la República, que le da una preeminencia al derecho internacional y a los tratados suscritos por Guatemala, es que hoy en Guatemala estamos ante una justicia que no es equitativa para todos, violando ese principio humano, y una justicia que se ha convertido en una justicia selectiva y en gran cantidad de veces una justicia politizada, que es lo peor. Por el otro lado, las autoridades judiciales, en gran parte de los casos, son las responsables de atropellar la honra y dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque ellos hacen una publicidad, ellos mediatizan los casos y realmente condenan a una persona antes de que esa persona haya sido oída y vencida en juicio, y ahí la dejan marcada de por vida sin que esa persona se haya podido defender, porque no tiene acceso a los medios de comunicación para hacerlo, con la difusión con la cual, por ejemplo, se tiran los viernes de Sisi, o los jueves del MP, yo no sé cómo le llaman, pero en la cual al que cayó en las manos de ellos y en un día de esos le destruyeron su honra, no hay forma de recuperarla. Eso, señores, es como tirar un vaso de agua en un piso, no se recupera. Entonces, ahí se vulneran esos principios. Yo soy una víctima de ese tipo de casos, en los cuales se me tiró de todo, pero nunca se me dio la posibilidad de defenderme, ni en los medios de comunicación, ni tampoco en los tribunales. Llevo 24 años peleando un caso y a eso le llaman justicia pronta. No, definitivamente eso no puede ser. ¿Por qué? Porque también se viola el principio del debido proceso, que es un derecho humano, es algo inherente a la persona humana. Aquí, si uno que está gestionando ante un tribunal no entrega un escrito a tiempo, no se lo reciben. Y si por eso lo condenan a muerte, lo van a condenar. Pero cuando el juez tiene que emitir un fallo en tiempo, cuando el Ministerio Público tiene que presentar algo en tiempo y no lo hacen, eso es totalmente relativo. Señores de la Comisión Interamericana, aquí en Guatemala, a mí, Jorge Antonio Serrano Elías, me han notificado resoluciones un año después de la fecha en que la tenían que haber notificado. Pero ¿saben ustedes cuál es el peor descaro? Que la resolución viene con fecha de 3 días después de que se llevó a cabo la audiencia. Quiere decir que el juez o el magistrado dice: nosotros cumplimos. Cumplieron notificando esa resolución un año después, burlándose así de la justicia. Entonces,
Aquí entiendo que a ustedes, señores de la comisión, ya les dijeron lo que pasa con las audiencias en este país. Miren, en un incidente dentro de una audiencia mía, que debió haber sido resuelto por el juez en ese momento en que se planteó el incidente y haber tardado 5 minutos para hacerlo. Como ese incidente modificaba los intereses de grupos muy poderosos en el país, señores, llevo 1 año y 2 meses y no hemos podido resolver el incidente. ¿Por qué? Porque llegamos y cancelan la audiencia. Me han cancelado 5 veces audiencias, que he esperado 3 meses, 4 meses para tenerla, y me la ponen para 3 meses posteriores. Ahora imagínense esa irresponsabilidad judicial. Cuando hay alguien que está preso, privado de libertad, esperando que se le formulen cargos, y al sistema judicial eso no le importa, no tienen tiempo, están recargados, los jueces en la mayoría son dioses intocables. Ahí tengo yo ahorita una denuncia puesta ante la CICIG por arbitrariedades que se han cometido contra mí. Señores, la CICIG lleva 6 meses con esa renuncia en las manos y no ha hecho nada. Y presenté 50 pruebas documentales y ni siquiera se han tomado la molestia para decir que recibieron, ni acuse de recibo me han dado. Entonces, señores, esa no es justicia. Naturalmente, cuando uno oye lo elocuente que es la señora fiscal para decir todo lo que han hecho, uno simple y sencillamente se queda esperando y se queda pensando que nos han agarrado de idiotas. Porque lo que yo he sufrido en carne propia en 24 años de batallar con un sistema de justicia totalmente cooptado por los grupos poderosos de mi país, eso no tiene perdón de Dios. Es estar trabajando en un laberinto. Uno sabe por dónde entró, pero jamás con qué le van a salir. La justicia en Guatemala es impune y es muy importante que ustedes, señores de la Comisión Interamericana, por lo que más quieran, analicen eso. No se queden con las expresiones de los funcionarios que les van a hablar maravillas de lo que se ha hecho, porque ahí están delincuentes que están medio presos, pero no se les ha probado nada. Y uno pregunta cómo es posible que pasen 2 años y que todavía no se haya abierto a juicio con ellos. ¿Cómo es posible que no se le hayan formulado cargos? ¿Hay algún arreglo ahí por detrás que eso no lo permita? ¿O qué es lo que está pasando? En todo caso hay un atropello a la justicia, hay un atropello al debido proceso. Entonces, realmente eso es lo que nos preocupa. Porque todo esto, señores, ha hecho que en Guatemala el guatemalteco ya no tenga fe en la justicia, porque no sabe si esa justicia selectiva va a ser en favor o en contra. Todo depende, como dijo un día la señora fiscal, que sea estratégicamente aceptable para que un caso cobre importancia. Y si no es estratégico, como que si no hubiese habido delito. Ahí se queda esperando el sueño de los justos. Yo creo que es muy importante que esta visita que ustedes están haciendo trascienda el umbral de la individualidad, que es fundamental, no lo niego, es fundamental, pero es fundamental también que se vean estas cuestiones institucionales. Esa cultura de injusticia y muerte que existe en el país. No puede ser, créanme, llevo 24 años viviendo fuera de Guatemala y me espanta cada vez que hablo con mis paisanos. Están totalmente familiarizados con la muerte y totalmente familiarizados con el abuso. Y lo que le dicen a uno es que así es en todo el mundo. Y por más que uno quiera explicarles que eso no es así en el mundo, no se entiende. ¿Por qué? Porque el guatemalteco ya se acostumbró
a vivir en un estado fallido, en donde la autoridad es relativa, en donde la ley existe pero nadie la cumple y cada quien la interpreta a su modo, en una forma antojadiza, sectaria o politizada, en donde las instituciones no son garantía, créanme. Cuando se acerca un policía a un guatemalteco, el guatemalteco tiembla. Cuando se le acerca autoridad, tiembla. ¿Por qué? Porque no hay detrás una ley que lo proteja. Cuando un guatemalteco va a un tribunal es una cuestión de azar. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos de que ha presentado una denuncia o que se le ha llamado a testificar, empiezan los arcángeles de algunos jueces, no de todos, de algunos jueces o magistrados, a buscarlo para ver cuánta plata le van a sacar y cuánto está en disposición de pagar. Esa no es justicia, esa no es seguridad. Si ustedes miran el Congreso de la República, se atropellan los derechos de todos los ciudadanos todos los días de Dios, con acciones, con influencias, etc. El país, nos quedamos sin sindicatos representativos, sin la voz moral que tenían las universidades antes. Nos quedamos sin partidos políticos. Los partidos políticos tenemos 50 partidos políticos que representan ¿qué? Son sociedades anónimas que se compran y se venden. El otro día vino una persona y me contó que iba a demandar a quien le había vendido un partido político porque tenía vicios ocultos. Imagínense ustedes hacia dónde hemos llegado. Entonces es una sociedad que se le llama democrática. Falso. No existe democracia, ni en la selección de quienes lo van a representar, ni en su actuar cotidiano. Es una sociedad, como sí lo ha dicho muchas veces el señor Iván Velázquez, cooptada. Es una sociedad que, como yo establecí en mi libro La Guayaba tiene dueño, está secuestrada. No existe democracia, lo que existe es plutocracia. Una sociedad manejada por grupos de poder que manejan el país de acuerdo a sus particulares intereses, sean estos económicos, sean estos políticos, sean estos funcionarios públicos. Esa es la realidad. No creamos, por favor, que en Guatemala esto es únicamente endémico en el campo de los derechos humanos. No, la sociedad entera está corrompida. La sociedad entera no es funcional. Y al no ser funcional, entonces deteriora su función orgánica. Y naturalmente, ¿quién paga el pato? Lo paga el pueblo de Guatemala, que es en definitiva el que tiene menos posibilidades de defenderse. Esto que ustedes están viendo en el sistema jurídico es lo mismo que está pasando con la educación, es lo mismo que está pasando con la salud, que son derechos fundamentales también consagrados en las declaraciones. Está pasando con la justicia social, una aspiración de nuestras constituciones. Está pasando con los derechos de los pueblos originarios, a los que no se les respeta su voluntad, ni tampoco se les toma en cuenta la utilización de sus recursos. A la participación civil y ciudadana, que la manipulan en el Tribunal Supremo Electoral o en los tribunales a su sabor y antojo. Y finalmente, las instituciones del Estado que están totalmente devaluadas. Eso es lo que hace que el guatemalteco piense que estamos a punto de llegar a un estallido social. Creo que una visita como la de ustedes, señores, es oportuna, es necesaria. Y créanme que ciudadanos como yo y muchos otros ciudadanos que estamos tremendamente preocupados por lo que en el país está pasando, leeremos hasta la última coma de lo que ustedes pongan en ese informe. ¿Por qué? Porque esto nos servirá para hacer conciencia, no solo en los políticos y en los dirigentes del país, sino en una juventud que está viendo cómo se está comprometiendo su futuro y cómo se le están negando las oportunidades de desarrollo, bienestar, libertad. Guatemala les agradece profundamente lo que ustedes están haciendo, pero por favor, les pido encarecidamente objetividad. No crean en los cantos de sirena, vayan al fondo de las cosas. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Yo lo conozco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo
Yo fui presidente de la Comisión Interamericana de Educación, tuve mucha relación con ustedes y yo sé que la tradición y la seriedad que ustedes tienen es fundamental para el futuro de mi país. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.